Bueno, acá yo le haría una pregunta si estuviéramos en clase, ¿cuáles son los esfuerzos a los que puede estar sometido un cordón de soldadura? Pero como es costumbre en ustedes, poquito me responden por acá, así que dejo igual la pregunta, ¿cuáles serían los esfuerzos a los que se ve sometida un cordón de soldadura? Y yo les voy a ir dibujando algo. Los esfuerzos normales los llamamos porque son a 90 grados con respecto a una superficie, ¿sí? Y en esos tenemos dos, compresión y tracción. O sea que un cordón de soldadura puede estar sometido a compresión. Cuando es compresión, las fuerzas son entrantes. Y cuando es tracción, las fuerzas son salientes. Entonces, dos de los esfuerzos que puede soportar una soldadura entonces, compresión y tracción. El otro está relacionado con los momentos, que lo que es flexión. Y sabemos que la flexión, lo hemos charlado otras veces, lo deben de haber visto con algún otro profesor más. Le damos entrada a Wentemil. Vamos a anotarlo. Vimos que flexión es una combinación de compresión y tracción. Si yo tengo una sección, en esa sección las tensiones son compresión acá y tracción acá, o sea, compresión y tracción. La parte esta de acá abajo se estira, la parte de abajo se comprime, quiere decir que si se estira esto es tracción y arriba se achica, es compresión. Entonces la flexión es una combinación de tracción y compresión. ¿Sí? Y después, por último, el otro esfuerzo que tenemos es el de corte. Y el de corte es como el que teníamos de bulones, es una fuerza al lado de la otra. Una fuerza al lado de la otra, casi en la misma dirección, sentido contrario, que genera corte, es la tijera. ¿Sí? Hay otro que también es cuando tenemos una fuerza excéntrica que genera torsión. ¿Sí? Pero la torsión la podemos relacionar siempre casi como el corte, porque genera un esfuerzo muy parecido. Estos son los esfuerzos a los que se puede ver sometido un cordón de soldadura. Si hay alguna pregunta de esto, si no, voy borrando y les sigo contando cómo viene el cálculo de soldadura, ¿sí? Un sí y borro. O una pregunta si quieren, no hay ningún problema. ¿Este hay que pasarlo a la carpeta, profe? Entonces, los esfuerzos a los que se puede ver sometido una soldadura son esos que marqué ahí. ¿Cómo se llama? Bien, como nosotros estábamos trabajando dentro de las tensiones admisibles, acuérdense este grafiquito, teníamos la zona de elasticidad, donde cargamos y descargamos la probeta o el acero, se mueve siempre en este punto de acá y vuelve siempre a deformación cero. Esa tensión era 2000 kilogramos por centímetro cuadrado. Tensión de elasticidad. Acá teníamos la tensión de fluencia, que era 2400, y acá era 3700 la de ruptura para el F24. ¿Sí? Nosotros tratamos siempre de trabajar en esta zona de acá, para trabajar dentro de las tensiones de elasticidad. Cargamos el material, donde salió la fuerza vuelve a cero y no queda sin deformación. Esa es la teoría de la elasticidad con la que trabajamos nosotros. Bien, entonces,
yo lo que tengo que calcular, sea corte, tracción o lo que sea en la soldadura, que esa tensión de la soldadura tiene que ser menor o igual, esa tensión de soldadura tiene que ser menor o igual que la tensión de soldadura admisible. Ya vimos que cuando trabajábamos con tracción, la tensión admisible era 1500. Cuando trabajábamos con corte, era 2800, era. Y cuando trabajábamos a aplastamiento, era 2100. Esas eran las tensiones que estábamos usando. 1500, ¿sí? 800, 1500 y 2000, todas tensiones, kilogramos, fuerza, dividido superficie, centímetro cuadrado. Entonces, la tensión de la soldadura tiene que ser menor que la tensión admisible. La tensión admisible, ¿cómo se va a calcular? Se va a calcular, perdón, la tensión esta, la tensión de la soldadura, ¿cómo la vamos a calcular? Como la fuerza dividido una superficie. Y esa superficie es la superficie de los cordones de soldadura. La fuerza la vamos a conocer, lo que tenemos que calcular simplemente es cuál es la superficie de ese cordón de soldadura que está soportando la carga. ¿Cómo calculamos la tensión admisible? Bueno, la tensión admisible también es un coeficiente por la tensión de fluencia. ¿Sí? Profe, ¿a qué se refiere la S? O, como ¿Soldadura? hicimos antes en el corte, vamos a borrarlo, como hicimos antes en el corte, directamente era un coeficiente por la Parece que tensión no te escucha, amigo. admisible, que ya sabemos que era 1500 kilos por centímetro cuadrado para el F24. Este coeficiente depende del tipo de cordón de soldadura que tenemos, de la ubicación. Bienvenido, Ahí no me Villalba. escucha, profe. ¿No me escucha, 1, profe? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Llegamos a 11. Vamos todavía. Sí, Bien. ¿qué onda, Mati? Entonces, la tensión admisible es un coeficiente de seguridad por la tensión admisible del acero que teníamos para tracción y compresión, que es 1500. ¿Por qué la reduce? Porque depende a ver, el cordón de soldadura no tiene la misma calidad que el acero que estamos usando nosotros, porque puede tener porosidad, no puede estar bien hecha la soldadura, bueno, tiene sus razones por las cuales nosotros reducimos esa tensión admisible. Este valor puede estar entre 0,5 y 1. ¿Sí? El coeficiente de seguridad puede tomar valores entre 0,5 y 1. ¿De qué depende eso? Bueno, de la ubicación del cordón de soldadura, de cómo se hace, de cómo va a trabajar ese cordón de soldadura. O sea, son muchas las razones que puede hacer que tomemos tensiones admisibles diferentes. Nosotros el coeficiente que vamos a tomar, que era muy parecido al que se tomaba para corte en el bulón, es 1 sobre raíz de 3. Este 1 sobre raíz de 3 nos está dando un valor aproximado de 850 y algo kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, nosotros para simplificar y estar del lado de la seguridad en nuestras cuentas, ustedes como maestros mayores de obra, futuros maestros mayores de obra, directamente la tensión de soldadura que vamos a tomar va a ser de 800 kilos por centímetro cuadrado. ¿Por qué? Y es muy parecida a la que nos da por ese coeficiente de seguridad, que yo les estoy diciendo que vale esto, ¿sí? Si hacen la cuenta de 1 sobre raíz de 3 por 1500, les va a dar un número superior a esto. Nosotros lo llevamos a 800 porque es del lado de la seguridad, estoy tomando una tensión menor, y además es el valor que ya usamos también para el corte en los bulones. Y vamos a ver que el esfuerzo general que ocurre, el esfuerzo más común que tenemos en las cordones de soldadura es de corte. Entonces, directamente adoptamos este valor para cualquier cordón de soldadura. Les puedo asegurar que con este valor estamos seguros. ¿Por qué? Porque los otros son superiores. En general, las tensiones que se admiten para la soldadura pueden ser superiores. Si nosotros tomamos 800, estamos haciendo bien el cálculo. Entonces, esta es la tensión de soldadura que nosotros vamos a usar. Tensión de soldadura 800 kilogramos por centímetro cuadrado. Vuelvo a repetir entonces, sabemos que la tensión admisible es la tensión de elasticidad es 2000,
el aplastamiento era 2100, cuando hacíamos bulones, tensión de tracción o compresión es 1500, el corte en los bulones es de 800 y ahora también el corte o la tracción o la compresión o el esfuerzo que sea, cualquier esfuerzo en un cordón de soldadura, lo vamos a tomar como tensión máxima admisible 800 kilos. Entonces, cuando nosotros calculemos la fuerza dividido esa superficie de los cordones de soldadura, siempre nos tiene que dar un valor menor que 800. Si no verifica, no queda otra que alargar más soldadura, o sea, decirle al soldador, en vez de 3 centímetros, hace 4, hace 5, hace 6, eso es lo que vamos a tener que conseguir. Vamos a ver ahora entonces los dos tipos de cordones de soldadura que tenemos, cómo se hace el cálculo. ¿Por qué hay dos tipos de cordones de soldadura? Ya lo vimos el otro día. Tenemos una soldadura a tope. Vamos a hacerlo más grande, podemos estar uniendo esta planchuela con esta que está acá, ¿sí? Dos planchuelas de distinto espesor, las estoy dibujando así. No las estoy dibujando, así, a ver si se ve, no las estoy dibujando así de tope, ¿sí? Las estoy viendo así, en corte las estoy viendo. Digamos que esa sería una cosa así, a ver si lo dibujamos en 3D, vamos a ver si va a salir en 3D. En 3D sería la unión. Profe, ¿nos escucha? De una planchuela más gorda que la otra, ¿sí? No, amigo. Este espesor es más chiquitito que este espesor de acá. Esta es la zona que vamos a estar uniendo, ¿sí? Ahora, si yo la veo en corte, estoy viendo esta planchuela que tiene este espesor E1 y esta que tiene un espesor E2. El cordón de soldadura que yo voy a hacer es este que está acá, ¿sí? Ese sería el cordón de soldadura. Bien, y el otro cordón de soldadura que vimos es cuando soldamos una planchuela sobre otra, ¿sí? Y el cordón de soldadura es en ángulo. Entonces tenemos dos cordones de soldadura. Díganme si se ve bien, porque me parece que molesta el reflejo del sol. Profe, ¿escucha? No sé si ahí se ve mejor o no. Profe, ¿nos escucha a nosotros? La verdad que yo no sé de dónde viene tanto reflejo. Sí, se ve bien, ¿Se ve profe, bien ¿se ahí? escucha? Sí, se ve bien. Bueno, Ya, un reflejo ahí que no sé de dónde viene. que si se Me escucha, parece que es el profe. reflejo de la computadora. Bueno, seguimos entonces. Entonces, tenemos dos Se ve que cordones no de se escucha. soldaduras. También podemos estar uniendo espesores distintos, ¿no? En el cordón de soldadura, cuando hacemos a tope, podemos estar uniendo este que sea L1 y este es de L2, ¿sí? Distintos espesores. Entonces vamos a ver qué pasa cuando estamos uniendo las planchuelas como esa que están acá, así, a tope. Vamos a dibujarlo por las dudas. Si lo miro de arriba, este es el ancho B, que sería esto que está acá. Esto es B, esto es el ancho B. Entonces, lo que estoy uniendo es esta planchuela, que es esta que está acá. Vamos a rayarla así, ¿sí? Con esta planchuela, que la rayamos de la otra manera, así. El cordón de soldadura va a estar acá. Esto es el cordón de soldadura que yo estoy haciendo, uniendo las dos planchuelas a tope. Esta parte de acá la estoy haciendo con soldadura. Estamos calculando un cordón de soldadura a tope. Escríbanlo bien en grande. Esto es un cordón de soldadura a tope. Entonces, vuelvo a repetir. Unimos una planchuela más finita con otra más gruesa. Las estamos uniendo a tope. Cuando esto lo veo en corte, cuando lo veo en planta, digamos, estoy viendo el ancho de la planchuela, que es B, el ancho de la planchuela. Las dos son iguales y la estoy uniendo con el cordón de soldadura. Entonces, yo tengo que
calcular la superficie de ese cordón de soldadura. ¿Cómo calculo la superficie? Bueno, si se fijan, a ver si lo hago con otro marcador. ¿Este se borrará? Creo que sí, si no va a quedar. Fíjense que las fuerzas, si yo tengo una fuerza de tracción o de compresión, acá no importa si es tracción o compresión, porque no estoy haciendo ningún agujero, entonces la fuerza esta va a pasar por el cordón de soldadura. La estoy dibujando acá. Todas las fuerzas pasan por el cordón de soldadura. ¿Cuál les parece que es el ancho de esa soldadura? El ancho de la soldadura es este que está acá. ¿Por qué? Porque toda la soldadura pasa por el más chiquitito. No voy a calcular la superficie del grande, porque toda pasa por este que es más chiquitito, y yo voy a calcular la superficie más chica que necesito para verificar la soldadura. Entonces, ¿cuál es el ancho de la soldadura? El ancho de la soldadura es el espesor más chico. El espesor más chico. ¿Sí? Si esto mide 0,5 milímetros, sería 0,5 centímetros, medio centímetro, entonces el espesor del ancho del cordón de soldadura es E1. ¿Y el largo? ¿Qué largo tiene el largo de la soldadura? El largo de la soldadura para un cordón a tope seguramente va a ser, como está todo completo, va a ser el ancho de las planchuelas que estoy uniendo. O sea, es el ancho de las planchuelas que estoy uniendo. Entonces ya rápidamente puedo calcular cuánto vale la tensión de soldadura, porque la tensión de la soldadura va a ser la fuerza sobre la superficie de soldadura. Y en este caso, ¿cuál es la superficie de la soldadura? La superficie de la soldadura es un rectángulo, es el ancho por el largo, el ancho por el largo. Entonces, la superficie va a ser A por el largo de cálculo, o largo de la soldadura acá. ¿Sí? Es la superficie de un rectángulo. Si yo lo dibujo, ese cordón de soldadura tiene, ¿qué ancho o qué espesor tiene? El espesor es el ancho, es E1, el más chiquito, y el ancho es el ancho de las planchuelas, que es B. Entonces, la Profe. superficie es la que soporta tracción o compresión, y entonces la puedo calcular la tensión, esa tensión menor o igual que 800. Esa es la manera de calcular un cordón de soldadura a tope. Fíjense que es muy simple. ¿Por qué? Porque es la fuerza dividido a la superficie de un rectángulo. Y la superficie de un rectángulo, ustedes ya saben que es base por altura. Más fácil que eso, imposible. ¿Y cuál es la base? El ancho que tienen las planchuelas. ¿Y cuál es el espesor? La altura esta. Es el ancho de la soldadura. El ancho de la soldadura siempre es el más chiquitito. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas pasan por el espesor más chiquito que está acá. Así de fácil es calcular un cordón de soldadura. Acuérdense que vamos a ver ahora el cordón de soldadura en ángulo. Si se llega a cortar, hacemos un ratito más con, volvemos a abrir la misma clase con un ratito más. Si hay alguna pregunta de esto, métanle, si no borro. Sí. ¿No se ve? No me digas que no se ve. No, pero mueve un poquito el pizarrón. Si no, profe, es el pizarrón. Es... No, me voy a largar. Vamos a explicar de nuevo lo del espesor. Miren, si yo tengo, vamos a imaginar que estoy uniendo estas dos planchuelas, a ver si se ven. ¿Sí? Estas dos planchuelas. ¿Qué? Estoy en clases. Vamos a imaginar que estoy uniendo estas dos planchuelas. Es, amigo. Supongo que ahora se ve mejor, ¿sí? Estas son dos planchuelas. Las puedo mirar así en planta o las miro en corte. Entonces, cuando yo las miro en corte, tengo esto que está acá. Estoy uniendo
este espesor que es más grueso con este que es más finito. ¿Sí? Entonces, en el cordón de soldadura, si yo uno esta que es más gorda con esta que es más finita, en el cordón de soldadura todas las fuerzas, ¿sí? Todas las líneas de fuerza que soporta esta fuerza que está acá, de tracción o compresión, esta fuerza que trata de separar las planchuelas, y para que no se separen yo las uno con soldadura, todas esas fuercitas pasan por esta sección de acá. Y esta sección de acá es el espesor más chiquito. Siempre entonces tomo para el cordón de soldadura a tope el espesor más chico, en este caso es E1. Ahora, cuando yo Profe, esto, en vez de verlo así, en vez de verlo en esta posición, lo pongo así, estoy viendo el ancho de esas planchuelas. El ancho de esas planchuelas es B. Entonces el cordón de soldadura, como va desde un extremo al otro, cubre todo lo que estoy uniendo. El otro ancho es este que está acá, es B. Y el espesor de ese cordón de soldadura es el ancho de la planchuela más chica, el espesor de la planchuela más chica. Entonces, este rectángulo vale E1 por B en definitiva. E1 por todo el ancho que es B. Esa es la superficie del cordón de soldadura. O sea, es analizar este cordón de soldadura que yo estoy poniendo acá así, qué ancho tiene y qué longitud tiene. Este es el ancho y este es la longitud. En definitiva, fíjense que es la sección de la planchuela más chica, porque la planchuela más chica tiene una sección que va, B es el ancho y E es el espesor. O sea que puedo decir también, otra forma de decir, que cuando yo uno planchuelas a tope, siempre la sección del cordón de soldadura va a ser la sección de la planchuela más chiquitita, que es esto que está acá. ¿Sí? Es el espesor más chico y el ancho de la planchuela que estoy uniendo. Dibujamos bien grande el cordón de soldadura en ángulo. Este de acá es una planchuela y esta es otra planchuela, ¿sí? Vamos a imaginar que esto es E1 y esto es E2, son distintos espesores. Podemos dibujar esta línea que está acá así y dibujamos esto que está acá así. Se me está viniendo abajo el pizarrón. ¿Se ve el dibujito que hice? Bien. Entonces, este es el cordón de soldadura. Estoy uniendo la planchuela esta E1 con esta planchuela E2. Cuando yo dibujo el cordón de soldadura, lo que estoy viendo es que todas las fuerzas, vamos a ver si las dibujamos, todas las fuerzas de esta planchuela pasan a esta que está acá, también será compresión o tracción, pasan todas por esta zona que está acá. Si se fijan, están pasando todas por esto que yo remarqué acá así, por esta sección que está acá. Entonces, para calcular esa sección, digamos este sería el ancho de la soldadura. Este va a ser el ancho de la soldadura. Y lo que estamos diciendo es que esto que está acá, por lo menos en el cordón de soldadura, tiene que tener el espesor más chico. O sea que esto que está acá tiene que ser E1, el espesor más chiquitito de las dos planchuelas que estoy uniendo. Si E1 es más finito que E2, esto que está acá tiene que ser E1. Y lo que yo tengo acá es un triángulo rectángulo, con lo cual puedo calcular esto que está acá. ¿Por qué? A ver si lo dibujo mejor. Si lo dibujo mejor sería este ángulo que es 90 grados, es este que está acá. ¿Sí? Esto que está acá sería E1 y el ancho sería este que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Si esto es 90 grados, esta altura también es A, ¿no?
porque esto es 90 grados y esto es 45 grados. ¿Cómo hago yo para, si yo conozco E1 porque es el espesor, cómo hago para calcular A? ¿Se acuerdan de trigonometría? Había un círculo trigonométrico, donde el radio vale 1. Cuando el radio vale 1 para ese círculo trigonométrico les permite calcular seno y coseno. Seno y coseno son valores que varían entre 0 y 1, tienen un formato así como este, donde esta altura vale 1 y esta altura vale menos 1, que es lo que va variando a la medida que yo voy variando el ángulo. Esta altura y esta se van variando, uno es seno y otro es coseno. Para calcular esto, yo haría que el ancho, vamos a escribir acá, el ancho de la soldadura es E1 por el coseno de 45 grados. ¿Por qué el coseno de 45 grados? ¿Por qué? Porque esto que está acá abajo es el coseno. Este que está acá arriba es el seno. El seno de 45 grados siempre está paradito, ¿sí? Esto que está acá es el valor del seno y esto que está acá abajo es el valor del coseno. Si para uno vale el coseno de 45, para una longitud más grande valdrá proporcional, o sea, el valor del coseno por E45. Imaginemos, a ver, el coseno de 45, si lo sacan con la calculadora, esto vale 0,7 y monedas. 0,7 y monedas. Fíjense con la calculadora, hagan coseno de 45, les va a dar 0,7 y un poquito más. Sí, teorema de Pitágoras, bien, también eso. Bueno, pero en definitiva el coseno de 45 es un valor de 0,7. Quiere decir que si yo tengo... Bueno, ahí está grabando de vuelta. Entonces, ¿para qué sirve seno y coseno? Seno y coseno viene del círculo trigonométrico, donde el radio vale 1. El radio vale 1. Y entonces, en la medida que el radio va subiendo, va girando, va variando el valor de la altura o el largo de coseno y la altura del seno. Y ya está tabulado, en la calculadora les da. Antes, en mi época, lo tenía en una hoja, estaba escrito, no teníamos computadora. Ahora ustedes tienen la calculadora que les da el valor exacto de seno y coseno para cualquier ángulo. Y para 45 grados, esto que destacan que el coseno vale 0,7, también el seno vale 0,7, porque 45 grados justo es la mitad de 90, entonces me está dando los dos valores, el seno y coseno, el mismo valor. Quiere decir que para uno vale 0,7. Si para uno vale 0,7, imaginemos que el espesor son 1 centímetro. Si para 1 vale 0,7, para 1 centímetro, ¿cuánto va a valer? El ancho va a valer 0,7 centímetros. ¿Sí? Otro ejemplo. Si fuera 7 milímetros. ¿Sí? Si esto fuera 7 milímetros. ¿Cuánto valdría esto que está acá? Si para 1 es 0,7, que es el coseno, para 7 milímetros va a ser 7 por 0,7. 7 por 7 es 49, me está dando casi 5 milímetros de espesor el ancho del cordón de soldadura. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. La idea, todas las fuerzas pasan por esto que está acá. Este ancho de soldadura, cuando yo este triángulo lo dibujo más o menos como para verlo, me estoy dando cuenta que es el espesor más chico de las planchuelas que estoy uniendo multiplicado por el coseno de 45. Eso me da el ancho de la soldadura. O sea, el ancho de la soldadura en un cordón en ángulo, el ancho de la soldadura en un cordón del ángulo siempre va a ser el espesor más chico por el coseno de 45, que es 0,7. O sea, directamente podemos decir, el ancho va a ser 0,7 por el espesor más chico. Ese es el ancho del cordón de soldadura. Este ancho, por donde pasan todas las fuercitas en un cordón de soldadura en ángulo, este ancho, ¿cuánto vale? Vale 0,7 del espesor más chico. ¿Qué diferencia tengo con lo que vimos antes? Que antes, en el cordón de soldadura, el ancho de soldadura era
directamente el espesor más chico. Cuando yo tengo un cordón en ángulo, que lo voy a estar viendo porque el cordón es en ángulo, no es a tope, no es a tope como sería así, sino es en ángulo. Para esos cordones de soldadura en ángulo, el espesor siempre es 0,7 por el espesor más chico. Entonces el espesor es 0,7 de E1. Ya me olvidé de 45 grados ya. Yo ya sé que la idea es esta, o sea, este es el ancho de soldadura, ya sé de dónde sale, entonces ahora ya me olvido de todo este análisis, ya lo obtuve, ya sé de dónde viene, lo que no yo tengo que recordar es que el ancho de la soldadura, cuando el cordón es en ángulo, es 0,7 del espesor. A diferencia de que cuando es a tope, es directamente el espesor más chico. Pero cuando es en ángulo, es 0,7 del espesor. ¿De dónde sale eso? Y yo ya sé que sale de todo esto, pero esto es lo que yo voy a usar en todos los ejercicios, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es recordar esto y saber de dónde sale. Por eso siempre en todas las explicaciones que yo les doy es, bueno, ¿de dónde vienen las cosas? ¿Por qué es así? ¿Por qué el cordón de soldadura en ángulo tiene este valor? Bueno, porque tenemos esta deducción que hicimos recién acá. Sabemos de dónde sale, lo podemos usar ahora con total seguridad, ¿sí? Me falta determinar el largo de los cordones de soldadura. Y tienen una particularidad. Si no hay preguntas, voy borrando, ¿sí? Esta planchuela, con una que viene por acá arriba, se vería así. Entonces yo puedo hacer un cordón de soldadura acá, y un cordón de soldadura acá. Puedo hacer otro cordón de soldadura acá para unir una planchuela sobre otra, ¿sí? Puedo hacer todo un cordón continuo, lo que ustedes quieran. Pero en definitiva, vamos a dibujar este cordón de soldadura y este cordón de soldadura. ¿Qué característica tiene ese cordón de soldadura? Si yo lo miro en grande, ese cordón de soldadura, el soldador empieza a colocar el electrodo y tiene esta forma, empieza a poner material, mantiene la cantidad de material hasta que dice, bueno, ya levanto la soldadura, y entonces el cordón de soldadura empieza a bajar, ¿sí? Este cordón de soldadura que está dibujado acá así, cuando yo lo dibujo en grande, el soldador empieza, imaginemos que esto tiene 10 centímetros, el soldador empieza a soldar y empieza a dejar material, toma esta forma, mantiene el cordón de soldadura hasta que dice, bueno, hasta acá llego, empieza a levantar el electrodo y empieza a bajar la cantidad de material. Quiere decir que ese cordón de soldadura, que tenía este largo total, el largo de la soldadura, para el cálculo mío, lo que dice la norma es sacar este pedacito que está acá y este pedacito que está acá. ¿Por qué? No lo tengo en cuenta, porque es donde empieza a soldar. Entonces este pedazo de que está acá lo saco y este que está acá, y para la soldadura me queda esto que está acá, que lo llamo el largo de cálculo, porque con esto voy a calcular la soldadura. Lo tengo yo ahí, a ver si se ve, ¿sí? Se alcanza a ver, ¿no? Entonces, el cordón de soldadura empieza a soldar, empieza a poner material, mantiene todo el cordón de soldadura hasta que levanta el electrodo. Este pedacito y este pedacito, la norma me dice, no lo tengas en cuenta, porque ese es donde empieza a soldar y donde deja de soldar, no lo tengamos en cuenta. El cordón realmente de soldadura va a ir desde acá hasta acá. Saco ese pedacito de acá y saco ese pedacito de acá. Entonces, el largo de cálculo, ¿qué va a ser? El largo de cálculo va a ser esta longitud total menos este pedacito y menos este pedacito. ¿Y cuánto vale ese pedacito? Bueno, ese pedacito vale el ancho de la soldadura. ¿Y esta altura cuánto vale? Vale el ancho de la soldadura. Entonces, si yo tengo que calcular un cordón de soldadura en ángulo, ¿qué va a ser? Va a ser la fuerza dividido la superficie del cordón en ángulo. La fuerza la voy a tener. La superficie, ¿cuánto vale? Miren qué fácil que es. La superficie es un rectángulo de ese cordón de soldadura. La superficie es un rectángulo.
¿Cuánto vale la superficie esa? Vale el ancho, que es A, que lo calculé con 0,7 del espesor más chico, ¿sí? Esto es 0,7 del espesor más chico. Así calculé el ancho. Y el largo, ¿cómo lo calculé? Lo calculé como el largo de cálculo, lo calculé como la longitud de la soldadura menos 2A, porque le cuento una A y 2A. Al largo le saco una A y 2A. Largo le saco 2A. Entonces, la superficie de la soldadura que yo voy a poner acá es este rectángulo que está subrayado. ¿Cuánto vale? El largo de cálculo y el ancho de la soldadura. Así de fácil de calcular. Por supuesto, esta tensión tiene que ser menor o igual que 800 kilos por centímetro cuadrado. Si no verifica, y lo más común es decirle al soldador, a ver, hizo un cordón de soldadura, ¿no verifica? Bueno, le digo al soldador que haga uno de 6 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que cambio? Esto lo cambio de 5 centímetros, lo llevo a 6. Siempre el largo que uno le dice al soldador es el largo del cordón de soldadura. Yo le digo así, un cordón de soldadura de 5 centímetros. Cuando hago las cuentas, ese cordón, él no sabe de esto, pero cuando yo hago las cuentas, ese largo me da que 850 kilos por centímetro cuadrado. Estoy superando la tensión admisible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Verifico qué pasa con 6 centímetros. Con 6 centímetros ya verifica, le digo al soldador, hace un largo de soldadura de 6 centímetros. Pero yo sé que para los cálculos estoy tomando uno que es más chico que el largo de cálculo. Al soldador esto no le interesa. Al soldador lo que le interesa es este largo que está acá. El largo del cordón de soldadura. ¿En qué se puede complicar el cálculo de una soldadura de este tipo? ¿En qué puedo tener varios cordones? ¿Por qué? Yo les decía, por ejemplo, estoy uniendo esto que está acá. Puedo tener un cordón acá, puedo tener otro cordón acá y otro cordón acá. Tengo 3 cordones. Y bueno, tendré que calcular 3 superficies y sumarlas para tener la superficie total que va acá. ¿Acá qué es? En definitiva, es la suma de todas las superficies de cordones de soldadura que yo tenga. ¿Sí? Espero se hayan entendido. Para la próxima hacemos algún ejercicio, igual se los voy a pasar, les voy a pasar la práctica para que la tengan, porque ya con esto ya pueden calcular cordones de soldadura. En general tomen siempre cordones de soldadura de largos mayores entre 3 y 4 centímetros para arriba, ¿sí? 3 y 4 centímetros, porque decirle a un soldador un cordón de soldadura de 3 centímetros es lo menos que le podemos pedir.